Cuando lo pierdes todo, a tu marido, tu hogar, la tierra en la que has trabajado durante años, ¿qué haces cuando no te queda ningún sitio al que ir? Martha Kane, de 62 años y sola, decidió ponerse en marcha. Con los pies llenos de ampollas y una mochila gastada, se dirigió a una cresta olvidada que había heredado cuando era niña. Entonces conoció a Eli Boone, un vaquero curtido de unos 70 años que viajaba en compañía de su burro. Dos personas que lo habían perdido todo. Dos personas que pensaban que sus días de construcción habían terminado. Pero a la sombra de los pinos, con madera sobre los hombros, comenzaron a levantar una cabaña y algo que ninguno de los dos esperaba. Una segunda oportunidad para una nueva vida. ¿Pueden dos corazones rotos construir algo lo suficientemente fuerte como para durar? Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El polvo se levantaba en pequeñas nubes con cada paso que Martha daba por el camino de grava. Sus botas, que en su día fueron unas robustas botas de trabajo que le habían servido durante innumerables temporadas en la granja, ahora tenían las suelas desgastadas. Podía sentir cada guijarro a través del cuero, cada irregularidad del terreno. El sol de finales de septiembre colgaba bajo en el cielo de la tarde, proyectando largas sombras sobre las onduladas colinas del este de Oregón, y Martha se bajó el sombrero para protegerse los ojos. Llevaba 3 días caminando. 3 días desde que cerró la puerta de la habitación que alquilaba encima de la ferretería de Fossil, se echó la mochila al hombro y puso rumbo a las montañas. La mochila no pesaba mucho. Hacía tiempo que había aprendido que la mayoría de las cosas que la gente creía necesarias no lo eran, pero era suficiente. Ropa de recambio, una manta de lana, la Biblia de su abuela, una taza de hojalata y una pequeña bolsa de alubias secas y cecina, y la escritura, cuidadosamente doblada en una bolsa impermeable. La escritura de 40 acres en Whiskey Ridge, tierras que habían pertenecido a la familia de su madre desde hacía 3 generaciones. Martha tenía 62 años desde hacía 4 meses. 4 meses desde que David había fallecido. 7 meses desde que el banco había embargado su granja, en la que habían trabajado juntos durante 40 años. La granja donde habían criado a su hija y enterrado a 2 hijos nacidos muertos. La granja donde cada poste de la valla y cada surco guardaban un recuerdo. La granja había desaparecido. David había desaparecido. Su hija Rebecca vivía ahora en Portland con su propia familia, con sus propios problemas. Le había ofrecido una habitación a Martha. Por supuesto que lo había hecho, pero Martha había visto la preocupación en los ojos de su yerno, el ajustado presupuesto que tenían, los 2 adolescentes que necesitaban fondos para la universidad. No, Martha había decidido que no sería una carga, para nadie. El anillo de boda de su mano izquierda reflejaba la luz mientras se ajustaba las correas de la mochila. Era de oro sencillo, desgastado por el uso tras 4 décadas. David lo había comprado con su primer sueldo del aserradero, cuando ambos tenían 22 años y eran lo suficientemente ingenuos como para creer que el amor podía conquistarlo todo. Lo giró distraídamente, un hábito que había desarrollado en los meses transcurridos desde su fallecimiento. Ahora estaba flojo. Había perdido peso, el tipo de peso que se pierde por el dolor, las tostadas con frijoles y el olvido de comer, pero no se atrevía a quitárselo. El camino se curvaba más adelante, siguiendo el curso de un arroyo que corría rápido y claro sobre piedras lisas. Martha se detuvo, dejó la mochila en el suelo y se arrodilló junto al agua. Sus rodillas protestaron, la artritis se agravó, pero ella lo ignoró. Se había acostumbrado a ignorar las quejas de su cuerpo. Ahuecó las manos y bebió profundamente. El agua estaba tan fría que le dolían los dientes. Luego se salpicó la cara, lavándose el polvo y el sudor. Cuando levantó la vista, lo vio. Un hombre a caballo, avanzando lentamente por la cresta sobre el arroyo. Incluso desde la distancia, podía ver que era mayor, tal vez incluso mayor que ella. Se sentaba con soltura en la silla, la clase de soltura que viene de toda una vida montando a caballo. Detrás de él, atado con una cuerda, caminaba un burro cargado con fardos. Martha se puso de pie y se secó las manos en los vaqueros. No tenía miedo. El miedo se había convertido en un lujo que no podía permitirse, pero era cautelosa. Allí, a kilómetros de la ciudad más cercana, aprendía a leer rápidamente a las personas. El jinete la vio y levantó una mano a modo de saludo.
Luego giró su caballo por la pendiente hacia el arroyo, abriéndose camino con cuidado entre la salvia y los enebros. A medida que se acercaba, Martha pudo ver su rostro bajo un sombrero gastado, curtido, con profundas arrugas y ojos azul pálido que parecían captarlo todo sin juzgar. Tenía la barba gris, bien recortada. Llevaba una chaqueta de lona gastada y unos vaqueros que habían visto mejores tiempos. «Buenas tardes», dijo, tocándose el ala del sombrero. Su voz era áspera, como grava tamizada. «Buenas tardes», respondió Martha. Él miró su mochila y luego la carretera que se extendía ante ellos. «¿Viajas a pie?» «Sí, hay mucha distancia entre los pueblos por aquí». «Lo sé», asintió con la cabeza, como si su respuesta le hubiera revelado algo. La burra relinchó suavemente y él se giró para acariciarle el cuello sin mirar. «Esta es Mabel. Yo soy Eli Boone. Martha Kane. Encantada de conocerte. Martha Kane». Se movió en la silla, estudiándola con esos ojos pálidos. «¿A dónde te diriges, si no te importa que te pregunte?» Martha consideró no responder. En los últimos meses había aprendido que la gente hacía preguntas por interés genuino o por mera curiosidad, y ella no les debía mucho a ninguno de los dos. Pero algo en el comportamiento tranquilo de este hombre, la forma en que se sentaba paciente en su silla de montar, esperando sin presionar, la llevó a decidir ser sincera. «Whiskey Ridge. Tengo tierras allí. Las heredé de mi madre hace años. Nunca hice nada con ellas». Eli levantó ligeramente las cejas. «¿Whisky? Son otros 2 días a pie, quizá más. Es un terreno accidentado». «Supongo que sí. ¿Piensa acampar por el camino?» «Sí». Se quedó callado un momento, y Martha casi podía ver cómo analizaba los hechos. Una mujer de unos 60 años, viajando sola a pie, dirigiéndose a un terreno accidentado con nada más que una mochila. Sin embargo, no dijo nada de eso en voz alta. En cambio, miró al sol y luego volvió a mirarla a ella. «Yo también voy en esa dirección. Tengo un campamento a unos 5 kilómetros cerca de Coyote Springs. Esta noche puedes compartir mi fuego. Tengo café y un poco de estofado de conejo de ayer. Todavía está bueno». El primer instinto de Martha fue rechazar la oferta. Llevaba meses sola y la soledad se había convertido en algo cómodo, un abrigo gastado con el que se envolvía. Pero la verdad era que tenía ampollas en los pies, le dolía la espalda, y la idea de tomar café caliente y comida de verdad le hacía la boca agua. «Agradezco la oferta», dijo. «No seré una molestia. No creí que lo fueras». Eli desmontó con un gruñido, apoyándose ligeramente en la pierna derecha. Llevó su caballo al arroyo para que bebiera. «Caminaremos juntos si te parece bien. Los caballos necesitan estirarse, y a mí también me vendría bien. Llevo en la silla desde el amanecer». Caminaron en silencio durante un rato, siguiendo el arroyo que serpenteaba por un cañón cubierto de pinos ponderosa. El aire olía a resina y hierba seca. Un halcón volaba en círculos sobre sus cabezas, aprovechando las corrientes térmicas. Martha se encontró adaptando su paso al de Eli, ambos moviéndose con el ritmo cuidadoso de las personas que han aprendido a no apresurarse. Mabel caminaba detrás de ellos, con sus cascos repiqueteando sobre las piedras, deteniéndose de vez en cuando para mordisquear cualquier cosa que le interesara. «¿Eres de por aquí?», preguntó Eli al cabo de un rato. «Nací en John Day, pero me mudé a Mitchell cuando me casé. Teníamos una granja allí». Hizo una pausa y luego añadió: «La perdimos esta primavera. Lo siento». Martha se encogió de hombros, aunque el gesto no ocultaba del todo la opresión que sentía en el pecho. «Así son las cosas a veces. Mi marido falleció el pasado mes de mayo. El banco no quiso ayudarme con el préstamo. Es duro», dijo Eli simplemente, sin ofrecer tópicos, sin decirle que todo saldría bien, solo reconociendo lo duro que era. «¿Y tú?», preguntó Martha, en parte para cambiar de tema. «¿Eres de Oregón?». Montana trabajó originalmente en ranchos de Wyoming, Colorado y Nevada. «Trabajé un tiempo en los campos petrolíferos cuando el trabajo en los ranchos escaseaba, pero eso casi me mata». Sonrió levemente. «Ahora soy demasiado viejo para ese tipo de trabajo. La mayor parte del tiempo me pregunto, hago trabajos esporádicos aquí y allá, arreglo cercas, domo caballos, lo que sea necesario. Suena solitario. Puede serlo», admitió. «Pero me conviene. Mi esposa falleció hace 15 años. Cáncer. Nuestro hijo murió en Irak en 2005. Después de eso no pude quedarme en un solo lugar. Sentía que las paredes se me echaban encima». Martha se quedó callada, asimilando todo eso.
Siento lo de tu hijo. Gracias. Brian era un buen chico, debo decir. Tenía 23 años. La voz de Eli era firme, pero Martha podía percibir el viejo dolor que había debajo, desgastado, suave como las piedras de río, pero nunca del todo desaparecido. Siguieron caminando y, de alguna manera, el silencio compartido entre ellos ahora se sentía diferente, no incómodo, sino comprensivo. Dos personas que habían perdido parte de sí mismas en el camino. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando las paredes del cañón con tonos naranjas y dorados, llegaron un pequeño claro cerca del manantial, con un círculo de piedras para hacer fuego y una cuerda tendida entre dos árboles para la lona de Eli. Ya había preparado su saco de dormir y su equipo, todo limpio y ordenado. Yo me ocuparé de los animales, dijo Eli. Puedes encender el fuego si quieres. Allí había leña apilada. Martha asintió y se puso manos a la obra. Sus manos recordaban los movimientos: recoger leña, colocarla de determinada manera, encender una cerilla. Pronto oyó el crepitar de un pequeño fuego. Sacó su taza de hojalata y la llenó del manantial. Luego se sentó en un tronco cerca de las llamas. Eli desencilló su caballo y lo frotó, hablándole al animal en voz baja. Hizo lo mismo con Mabel, revisándole las pezuñas y asegurándose de que tuviera grano y agua. Había algo tranquilizador en verlo trabajar, pensó Martha. Se movía con eficiencia, pero sin prisas, tratando a los animales con respetuoso silencio. Cuando se unió a ella junto al fuego, sacó una olla y comenzó a calentar el estofado de conejo. El olor hizo que el estómago de Martha rugiera audiblemente, y Eli sonrió. «Hace tiempo que no comes una comida caliente». «Sí», admitió ella. Él sirvió café de una cafetera gastada y le entregó una taza. Era fuerte, amargo y perfecto. Martha envolvió la taza con las manos, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. «Háblame de esta tierra en Whiskey Ridge», dijo Eli. «¿Qué piensas hacer con ella?» Martha miró fijamente el fuego. «Construir una cabaña. Algo pequeño, lo justo para mí. Tengo un poco de dinero ahorrado. No mucho, pero suficiente para los materiales si hago el trabajo yo misma. Creo que puedo construir una casa sencilla antes del invierno. Una habitación, quizá un altillo. Se me dan bien las herramientas. Mi marido me enseñó. Es un trabajo ambicioso para una sola persona. Quizá, pero no tengo ningún otro sitio a donde ir y no voy a vivir de la caridad. Esta tierra es mía, libre y sin cargas. Nadie puede quitármela». Lo miró. «Probablemente pienses que soy una tonta». «No», dijo Eli en voz baja. «Creo que eres decidida. Hay una diferencia». Sirvió el estofado en dos cuencos y le entregó uno a ella. «He construido algunas cosas en mi vida. Si necesitas ayuda mientras esté por aquí, estaré encantado de echarte una mano, a cambio de comida y café». Martha estudió su rostro a la luz del fuego, buscando compasión o condescendencia, pero no encontró nada de eso. Solo una oferta sincera de un viajero a otra. «Te lo agradecería», dijo finalmente. «Gracias». Comieron en un cómodo silencio, con el fuego crepitando entre ellos, la noche cubriendo el cañón y 1000 estrellas emergiendo sobre sus cabezas. Y por primera vez en meses, Martha sintió algo más que dolor y agotamiento. Era pequeño, frágil como la llama de una vela, pero estaba ahí, un destello de posibilidad, de esperanza. Quizás, pensó, solo quizás, no era demasiado tarde para construir algo nuevo. Llegaron a Whiskey Ridge 2 días después, a primera hora de la tarde, cuando la luz se filtraba dorada a través de los pinos. Martha se detuvo al borde del claro, mirando lo que quedaba de la antigua granja que su bisabuelo había construido en 1889. No era mucho. La cabaña se había derrumbado hacía años, dejando solo unos cimientos de piedra y unos cuantos troncos podridos cubiertos de musgo. Sin embargo, el pozo seguía en pie, con sus paredes de piedra intactas, cubierto con una tapa de madera que se había deformado pero aguantaba. Cerca de donde debía de estar la puerta principal, crecía un viejo manzano, retorcido y silvestre, pero que aún daba frutos. Esparcidos por el claro había trozos oxidados de aperos de labranza, un arado roto, parte de una rueda de carro, restos de una vida abandonada. Pero la tierra en sí era hermosa. 40 acres de bosque de pinos y prados, con un arroyo alimentado por manantiales que discurría por el límite sur. La cresta se elevaba detrás del claro, ofreciendo protección contra el viento del norte. Desde allí se podía ver a kilómetros de distancia el valle por donde el río John Day
Se abría paso entre piedras antiguas. Martha dejó caer su mochila y caminó lentamente por el claro, con sus botas aplastando la hierba seca. Había estado allí una vez cuando era niña, tal vez a los 7 años, con su madre y su abuela. Apenas lo recordaba, solo flashes de árboles verdes y la voz de su abuela contando historias sobre las personas que habían vivido allí. Su bisabuelo había sido trampero y granjero, y había criado a 5 hijos en esa cabaña. Cuando murió, su abuela se mudó a la ciudad, incapaz de mantener el lugar sola. La tierra pasó por manos de la familia, olvidada, hasta llegar a la madre de Martha y luego a la propia Martha. Llevaba años queriendo hacer algo con ella. David había hablado de construir una cabaña de casa allí, tal vez, pero nunca había habido tiempo, nunca había habido dinero. Y entonces, de repente, David ya no estaba. Buena agua, buena madera, orientación sur, dijo Eli, caminando por el perímetro de los viejos cimientos. Había estado callado durante la última parte del viaje, respetuoso con lo que Martha pudiera estar sintiendo. Ahora se agachó y examinó la mampostería. Cimientos sólidos. Tu gente construía bien. Mi bisabuelo lo hizo con sus propias manos, dijo Martha. Él y algunos vecinos construyeron la cabaña en la primavera de 1890. Mi abuela me contó que vinieron 20 personas de un radio de 80 kilómetros. Así se hacía entonces, dijo Eli. Se quedó de pie, sacudiéndose el polvo de las manos. ¿Planeas construir en el mismo lugar? Pensé que sí. De alguna manera me parece lo correcto, asintió Eli. Se acercó al manzano y cogió uno de los pequeños frutos deformes. Le dio un mordisco y frunció ligeramente el ceño. Ácido, pero comestible. Este árbol tiene probablemente 70 años, quizá más. Miró a Martha. Aquí tienes todo lo que necesitas. Agua, madera, refugio del viento. Lo difícil es la construcción. Martha dejó su mochila en el suelo y sacó los papeles doblados que llevaba consigo. La escritura, pero también los planos dibujados a mano que había esbozado en la habitación de alquiler en Fossil durante las largas noches de insomnio. Una sencilla cabaña de 4,8 por 6 metros con un altillo para dormir. Una estufa de leña, una mesa, un par de sillas, nada lujoso pero sólido. Un lugar donde vivir. Sé que es ambicioso, dijo, entregándole los planos a Eli, pero he ayudado a David a construir suficientes cobertizos y graneros. Entiendo lo básico y tengo $3,000 ahorrados. Con eso debería poder comprar los materiales, las ventanas y la estufa. Puedo talar la madera aquí y aserrarla en el aserradero de Kimbley. Eli estudió los planos, con su rostro curtido pensativo. Es un buen trabajo. Quien quiera que haya dibujado esto sabe lo que hace. Yo pasé muchas noches pensándolo. La miró con un nuevo respeto. Martha, lo que dije sobre ayudar era en serio, pero tengo que ser sincero contigo. Esto es más que una semana de trabajo. Va a llevar 2 meses, quizá 3, y eso con 2 personas trabajando sin descanso. El invierno llega pronto aquí arriba. Ya estamos en octubre, lo sé. Y tú planeas hacerlo sola. Martha sintió un nudo en el pecho. Había estado reprimiendo el miedo, la duda, la pura imposibilidad de lo que estaba intentando. Pero oírlo decir en voz alta lo hizo real de una manera que antes no lo había sido. No tengo otra opción, dijo, con voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. No tengo ningún otro sitio a donde ir. Esta tierra es todo lo que me queda. Eli se quedó callado durante un largo rato. Luego dobló los planos y se los devolvió. Y yo me quedaré. ¿Qué? Me quedaré y te ayudaré a construirlo. Durante todo el invierno, si es necesario. No tengo ningún sitio al que ir, y Mabel se está haciendo demasiado mayor para viajes largos de todos modos. Podemos pasar el invierno aquí tan bien como en cualquier otro sitio. Martha lo miró fijamente. Eli, no puedo pagarte. Te dije que tengo $3,000, pero eso tiene que bastar para todos los materiales. Y no quiero que me pagues. Bueno, excepto por las comidas y el café, como acordamos. Sonrió levemente. Tengo 73 años, Martha. He pasado los últimos 15 años vagando porque no soportaba estar quieto. No soportaba estar rodeado de gente que quería hablar de Brian o Ellie como si fueran solo nombres en lugar de mi mundo entero. Pero la verdad es que estoy cansado. Cansado de despertarme en un lugar diferente cada semana. Cansado de no tener nada que importe. ¿Quieres construir algo que perdure? Yo también. Quizás esta cabaña no sea mía, pero ayudar a construirla es lo que importa. Eso es algo real.
Martha sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. No era una mujer que llorara fácilmente. Hacía mucho tiempo que había aprendido que las lágrimas no cambiaban nada. Pero esta oferta, esta inesperada amabilidad de un hombre que no le debía nada, abrió algo en su pecho que había mantenido cerrado durante meses. No sé qué decir, logró articular. Di que sí, di que empezamos mañana. Ellie miró a su alrededor. Lo primero que haremos es montar un campamento decente. Necesitaremos un buen refugio con lonas, una zona adecuada para cocinar y una forma de mantenernos secos cuando llueva. Luego empezaremos a talar árboles. Conozco a un hombre en el aserradero de Kimberly, Joe Brennan. Es un buen tipo. Nos hará un buen precio por el aserrado y tiene un camión con plataforma. Podemos traer la madera aquí una vez cortada. Martha escuchó mientras Eli explicaba la logística, con voz tranquila y segura. Se dio cuenta de que él ya había hecho esto antes. Quizás no había construido una cabaña exactamente, pero había trabajado lo suficiente en la construcción y en ranchos como para saber cómo se hacían las cosas. Tendremos que hacer una lista, dijo ella. Averiguar exactamente qué materiales necesitamos y cuánto cuesta todo. Necesito saber si el dinero nos alcanzará. Seremos cuidadosos con él, le aseguró Eli, Estos viejos y equipos reciclaremos podrían lo que ser podamos. aprovechables. Esa rueda de carreta tal vez pueda arreglarla. Usarla para transportar madera. Lo importante es que trabajemos de forma inteligente, no rápida. Martha sacó un pequeño cuaderno de su mochila y un lápiz. Se sentó en una de las piedras de los cimientos y empezó a hacer una lista. Eli iba diciendo los artículos mientras ella escribía. Madera dimensional para el armazón, chapa para el techo, ventanas, 2, quizá 3. Una puerta, clavos, tornillos, soportes, una estufa de leña y un tubo para la estufa, aislamiento, material para calafatear. La lista se hacía cada vez más larga, y con cada artículo, la realidad de la tarea se hacía más pesada para Martha. Era abrumador, incluso imposible, pero la presencia constante de Ellie a su lado y sus sugerencias prácticas lo hacían parecer un poco menos así. Cuando el sol comenzó a ponerse, montaron el campamento en el claro. Eli tendió su lona entre los árboles, creando un refugio lo suficientemente grande como para que ambos pudieran dormir debajo. Martha recogió leña para hacer fuego, mientras Eli se ocupaba del caballo y el burro, asegurándose de que tuvieran agua del arroyo y estuvieran atados donde pudieran pastar. Esa noche, sentados junto al fuego, con los cimientos en ruinas a sus espaldas y el oscuro bosque cerrándose a su alrededor, Martha volvió a mirar los planos. A la luz del fuego, el sencillo boceto parecía frágil y sólido a la vez. Una promesa, una esperanza, un sueño que tal vez fuera posible. Ellie, dijo en voz baja, ¿por qué estás haciendo esto realmente? Él atizó el fuego con un palo, haciendo saltar una espiral de chispas. Ya te lo he dicho, necesito algo que importe. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué yo? Entonces la miró, con sus ojos pálidos reflejando las llamas. Porque cuando te vi junto al arroyo hace 3 días, caminando sola con ampollas en los pies y determinación en tu rostro, vi a alguien que no se rendía, alguien que todavía creía que podía construir algo. Yo perdí esa fe hace mucho tiempo. Quizás ayudarte a construir tu cabaña me ayude a recuperarla. Martha asintió, y entre ellos se estableció un entendimiento, como un acuerdo que ninguno tenía que expresar en voz alta. Eran 2 personas que lo habían perdido todo, a punto de empezar de nuevo. Era aterrador y desesperanzador, y a la vez apenas posible. Mañana, dijo Martha, empezaremos mañana. Mañana, asintió Eli, y en la oscuridad más allá de la luz del fuego, las viejas piedras de los cimientos esperaban, listas para ser reconstruidas. La primera semana fue más dura de lo que Martha había imaginado, y ella ya se imaginaba que sería dura. Empezaban cada día antes del amanecer. Eli encendía el fuego mientras Martha hervía agua para el café. Después de un desayuno sencillo a base de avena y lo que hubieran conseguido cazar o recolectar el día anterior, trabajaban hasta que se ponía el sol. Eli enseñó a Martha a leer los árboles, identificando cuáles eran lo suficientemente rectos y altos como para servir de troncos, y cuáles estaban enfermos o tenían demasiados nudos como para ser útiles. Juntos, talaron 6 árboles en esos primeros días, utilizando la sierra de corte transversal y las cuñas de Eli, trabajando al unísono. Empujaban, tiraban,
hasta que cada árbol crujía y gemía y caía con un estruendo tremendo que resonaba en el bosque. Era un trabajo brutal. A Martha le salieron ampollas en las manos en los 2 primeros días, y la piel se le enrojeció incluso a través de los guantes. Le ardían los hombros y le dolía la espalda de una forma que no creía posible. Cada noche se derrumbaba sobre su saco de dormir, demasiado agotada incluso para quitarse las botas, y se despertaba a la mañana siguiente rígida como una tabla. Pero no se quejaba. Él, 20 años mayor que ella, trabajaba a su lado con firme determinación, y si él podía hacerlo, ella también. Al tercer día, mientras cortaban un pino caído, la pierna derecha de Ellie se dobló bajo su peso. Cayó con fuerza, apoyándose en las manos, y durante un momento no pudo levantarse. Martha se apresuró a acercarse, alarmada. «Estoy bien», dijo él, haciéndole un gesto para que se alejara, pero su rostro estaba pálido y tenso por el dolor. «A veces te duele una vieja lesión. Hace unos 10 años, un caballo me tiró y me aplastó la cadera. El médico dijo que nunca volvería a caminar bien, pero le demostré que se equivocaba. Más o menos. Se levantó ayudándose de una rama y apoyándose en la pierna buena. «Solo necesito descansar un minuto». Martha insistió en que se sentara mientras ella iba a buscar agua al arroyo. Cuando regresó, lo encontró masajeándose la pierna, con la mandíbula apretada. «Deberías habérmelo dicho», le dijo ella, «aunque decirlo no cambiaría nada. El trabajo sigue ahí, pero podríamos tomárnoslo con más calma, hacer más descansos». Eli la miró con algo parecido al agradecimiento. «La mayoría de la gente prefiere fingir que las viejas lesiones no existen. Es más fácil así». «Yo no soy como la mayoría», dijo Martha, «y sé lo que es el dolor que no se ve. Mi marido tuvo diabetes durante los últimos 10 años de su vida. Algunos días apenas podía caminar, pero seguía yendo al granero, seguía revisando las vallas. Orgullo, supongo, o terquedad. No hay mucha diferencia entre ambas cosas», dijo Eli. Bebió un buen trago de la taza que ella le ofreció. «Haremos más descansos. Tienes razón en eso. No tiene sentido agotarme, porque entonces seré inútil cuando llegue el invierno». A partir de entonces, ajustaron su rutina. 2 horas de trabajo duro y luego un descanso. Martha descubrió que no le importaba el ritmo más lento. Le daba tiempo para observar, para aprender. Ellie sabía más de construcción de lo que ella pensaba. Le enseñó a leer la veta de la madera, a detectar la podredumbre antes de que fuera evidente, a utilizar las herramientas de forma que ahorrara energía. Cada lección se impartía con naturalidad, sin condescendencia, y Martha lo absorbía todo. Por las tardes, cuando se iba la luz y ya no podían trabajar, empezaron a reparar la vieja rueda de carreta que Martha había encontrado cerca de la cabaña derrumbada. Estaba más dañada de lo que habían pensado al principio. 3 radios estaban rotos. El aro de hierro estaba doblado, pero Eli insistió en que se podía salvar. «Nada de lo que se rompe es irreparable», decía, pasando las manos por la madera desgastada. «En realidad no, solo se necesita paciencia y el enfoque adecuado». Trabajaban a la luz del fuego. Eli calentaba el aro de hierro en las brasas y lo martillaba para darle forma, mientras Martha tallaba nuevos radios con madera de pino curada. Era un trabajo delicado que requería concentración y cuidado, y a Martha le resultaba relajante después del duro trabajo del día. Había algo meditativo en dar forma a la madera, ver cómo se transformaba bajo sus manos de una pieza tosca en algo liso y funcional. «A mi hijo le habrías caído bien», dijo Eli una noche, sin levantar la vista de su trabajo. Brian apreciaba a las personas que no se rendían fácilmente. Martha se quedó callada un momento, colocando un radio en su sitio. ¿Cómo era? Inteligente, amable, con buen sentido del humor, capaz de hacerte reír incluso cuando no te apetecía. Se alistó nada más terminar el instituto. Decía que quería servir a algo más grande que él mismo. Estaba orgulloso de eso, pero también aterrorizado. ¿Sabes? Cada día que él estaba allí, me despertaba preguntándome si ese sería el día en que alguien con uniforme llamaría a nuestra puerta. Las manos de Eli se detuvieron en el borde de hierro. Cuando finalmente vinieron, fue el peor día de mi vida. Peor incluso que cuando murió Eli. «Lo siento», dijo Martha en voz baja. «La gente dice eso mucho. Lo siento», como si se disculparan por algo que no hicieron. Pero ¿sabes lo que aprendí? No se trata de las palabras. Se trata de si la persona que las dice entiende la pérdida. Tú lo entiendes, puedo decirlo.
Lo entiendo, admitió Martha. Cuando David murió sentí como si todo el mundo se hubiera vuelto gris, como si alguien hubiera bajado el color y el sonido de todo. Hice lo que tenía que hacer, el funeral, ordenar sus cosas, intentar mantener la granja, pero en realidad no estaba allí. Era solo un fantasma vagando por mi propia vida. Eli asintió. Eso es exactamente, un fantasma. Pasé años así, mudándome de un lugar a otro, trabajando, pero sin estar realmente presente, sin vivir realmente. ¿Te sientes diferente ahora? Reflexionó sobre la pregunta, probando la forma del borde con el pulgar. Aún no lo sé. Pregúntame cuando las cabañas estén construidas. Trabajaron en silencio durante un rato, con el fuego crepitando entre ellos, la rueda tomando forma poco a poco. Martha pensó en lo que él había dicho, en que nada era imposible de arreglar. Quería creerlo. Quería creer que no era demasiado mayor, demasiado destrozada, demasiado cansada para empezar de nuevo. Pero la fe era algo frágil, fácil de romper. Al séptimo día cargaron 6,000 troncos en el caballo de Eli y emprendieron el largo viaje por la cresta hasta Kimbley. El aserradero se encontraba a las afueras del pueblo, un conjunto de edificios destartalados rodeados de montañas de madera recién cortada. Joe Brennan, el propietario, era un hombre corpulento de unos 50 años con serrín en la barba y un apretón de manos como el hierro. Eli Boone, dijo, sonriendo, pensaba que te habías mudado a Idaho. Cambié mis planes. Joe, esta es Martha Kane. Estamos construyendo una cabaña en Whiskey Ridge. Joe miró a Martha con interés. ¿Whiskey Ridge? Es un terreno difícil para construir. Eso es lo que me dice todo el mundo, dijo Martha. Joe se rió. Bueno, si Eli te está ayudando, tienes posibilidades. Es el mejor carpintero que he visto nunca, aunque es demasiado terco para admitirlo. Caminó alrededor de los troncos que habían traído, examinando cada uno de ellos. Buena madera, veta recta, nudos mínimos. Puedo aserrarlos. Supongo que querrán que los cepille, ¿no? Sí, dijo Martha, y tendremos que organizar el transporte hasta la cima de la colina. Yo puedo encargarme de eso. Tengo una camioneta con plataforma que puede hacer la mayor parte del trayecto. Tendrán que transportarlos ustedes mismos el último 1,5 kilómetros, pero es factible. Discutieron los precios, las fechas de entrega y las especificaciones. Martha sacó el dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo y contó el depósito, viendo cómo disminuían los billetes con cada uno que entregaba. Era aterrador lo rápido que se iba el dinero, pero los precios de Joe eran justos y no había otra opción. Mientras caminaban de vuelta hacia el caballo de Eli, Martha calculaba números en su cabeza. Si los materiales seguían costando tanto, si había alguna complicación, algún retraso, el dinero no duraría. Simplemente no duraría. «Estás preocupada», observó Eli. «Estoy siendo realista. Hay una diferencia entre ser realista y ser catastrofista. Lo conseguiremos, tronco a tronco, tabla a tabla. Así es como se construye todo». Martha quería creerle. Allí de pie, en el patio del aserradero, rodeados por el olor a pino fresco y con el sonido de las sierras de fondo. Casi lo consiguió. Las lluvias llegaron en la tercera semana, convirtiendo el claro en un lodazal y haciendo que cada tarea fuera el doble de difícil. El agua goteaba a través de su refugio de lona, empapando sus sacos de dormir a pesar de sus esfuerzos por mantenerse secos. El fuego crepitaba y echaba humo, negándose a dar el calor adecuado. Las articulaciones de Martha le dolían más con la humedad, y veía que Eli cojeaba más, aunque nunca se quejaba. Para entonces, habían conseguido colocar la primera hilada de los cimientos de la cabaña. Los pesados troncos se encajaban y se unían en la parte superior de la antigua base de piedra. Era un trabajo lento y minucioso. Cada tronco tenía que ser perfecto, nivelado, cuadrado y encajar perfectamente. Un solo error se multiplicaría en cada hilada superior. Él se tumbaba, comprobaba y volvía a comprobar cada medida. Su paciencia era inagotable. Mi padre solía decir que los cimientos son como una promesa. Se lo dijo a Martha mientras trabajaban una mañana gris y lluviosa. Estás haciendo una promesa a todo lo que vendrá después. Más vale que seas sincera. Martha lo entendía. Había visto a David construir suficientes estructuras en la granja como para saber que tomar atajos al principio significaba un desastre más adelante. Pero entenderlo no hacía que el trabajo fuera menos tedioso.
menos agotador. Al cuarto día de lluvia, Martha se despertó y encontró a Eli ya levantado, de pie al borde del claro, mirando hacia el valle. Su postura era tensa y cuando ella se unió a él, comprendió por qué. El arroyo que discurría junto a la propiedad se había hinchado hasta triplicar su tamaño habitual. Era un torrente marrón y revuelto que se había desbordado en algunos puntos. «Tenemos que revisar la madera que tenemos apilada», dijo Eli. «Si el agua sigue subiendo, podríamos perderlo todo». Pasaron la mañana trasladando los troncos a un terreno más elevado, arrastrándolos uno a uno por la pendiente detrás de la cabaña. Era un trabajo brutal bajo la lluvia, con las botas resbalando en el barro y las manos entumecidas por el frío. Por la tarde, Martha tenía la espalda destrozada y la ropa empapada, pero la madera estaba a salvo. Esa noche, mientras se acurrucaban bajo la lona, tratando de obtener calor de un fuego renuente, Eli se quitó los guantes de trabajo de cuero y los examinó. Eran viejos, con el cuero desgastado y suave en algunos lugares, agrietado en otros. Martha se había fijado en que él los prefería para trabajar, en cómo los ajustaba cuidadosamente cada mañana. «Eran de mi padre», dijo Eli, dándoles vueltas entre las manos. «Me los dio cuando conseguí mi primer trabajo en un rancho. Tenía 17 años. Me dijo, las manos de un hombre son su fortuna. Protégelas. Los he tenido durante 40 años. Los he remendado más veces de las que puedo contar». Se los tendió a Martha. «Tienes las manos destrozadas. Estos te quedarán mejor que los finos que estás usando. Tómalos». Martha dudó. «Eli, no puedo. Son de tu padre. Y ahora te los estoy dando a ti. Mi padre lo aprobaría. Siempre decía que las herramientas deben usarse, no guardarse como reliquias. Tú las necesitas más que yo. Tengo otro par en mi mochila». Martha tomó los guantes con cuidado, sintiendo su peso, la historia incrustada en cada grieta y mancha. «Gracias», dijo en voz baja. «Los cuidaré. Sé que lo harás». Se los puso y le quedaban mejor que los suyos, ajustados, pero flexibles, ya domados. Cuando flexionó los dedos, casi pudo sentir el eco de todo el trabajo que esos guantes habían realizado a lo largo de los años. Todas las vallas construidas, todos los caballos domados, todo el trabajo honesto. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado y se despertaron en un mundo limpio y brillante. El aire olía a pino y tierra húmeda, y la luz del sol atravesaba las nubes y los rayos dorados. Martha sintió que su ánimo se levantaba por primera vez en días. Estaban colocando la segunda hilada de troncos cuando Martha oyó un motor en la distancia. Ambos se enderezaron, escuchando. Un camión subía por el viejo camino forestal, avanzando con dificultad por el terreno accidentado. Eli preguntó si esperaban a alguien. No. Observaron cómo una camioneta destartalada emergía de entre los árboles y se detenía en el claro. Una mujer de unos 35 años salió del vehículo, con el pelo oscuro recogido en una coleta y ropa de trabajo que había visto días mejores. Observó el lugar durante un momento y luego se dirigió hacia ellos. «¿Eres Martha K?», preguntó. «Sí, soy Sarah Brennan. Ian Brennan, la hija de Joe. Me ha enviado para ver cómo estaban, para asegurarme de que la lluvia no les había causado ningún problema». Echó un vistazo a los cimientos de la cabaña y luego a su refugio de lona. «Parece que se las están apañando». «Así es», dijo Martha. «Aunque ha sido duro», asintió Sarah. «Papá dijo que estaban construyendo aquí. Quería que les dijera que si necesitaban ayuda, tiene madera que puede vender barata, cortes irregulares. No tienen ningún problema, solo que son de tamaños extraños y no se venden fácilmente. Pensó que quizá podrían usarla para trabajos de interior, estanterías, ese tipo de cosas». «¿A qué precio?», preguntó Martha, con la mente ya haciendo cálculos. «A mitad de precio, quizá menos si pueden transportarla ustedes mismos». Era una oferta generosa, y Martha sintió una oleada de gratitud. «Dale las gracias a tu padre. Iremos la semana que viene, cuando estemos listos». Sarah empezó a marcharse, pero se detuvo. «Escucha, no quiero entrometerme, pero ¿tenéis pensado pasar el invierno aquí? Ese es el plan. Se pone difícil. En enero la nieve puede alcanzar los 2 metros de altura y la carretera se vuelve intransitable. Estaréis aislados durante semanas». «Lo sé», dijo Martha. «Nos estamos preparando para ello». Sarah parecía escéptica, pero no discutió. «Bueno, si necesitáis algo antes de que llegue la nieve, hacédnoslo saber. A papá le gusta Eli, y parece que también os considera una buena persona».
Eso cuenta. Después de que se marchara, Ellie se volvió hacia Martha. Tiene razón sobre el invierno. Tenemos que pensar en provisiones, comida, combustible, botiquín. Las cosas pueden torcerse rápidamente aquí cuando estás aislado. He estado pensando en ello, admitió Martha, haciendo listas en mi cabeza. Pero cada dólar que gasto en provisiones es un dólar que no tengo para materiales de construcción. No puedes vivir en una cabaña terminada si te mueres de frío antes de que esté lista, señaló Eli. Pasaron esa noche revisando sus planes y su presupuesto. Martha sacó su cuaderno y lo revisaron todo. Reservas de comida, leña, queroseno para las lámparas, velas, cerillas, munición para cazar, medicamentos básicos. La lista se alargaba y las cifras se volvían más aterradoras. Tenemos que cazar más, dijo Eli. Guarda algo de carne y yo puedo poner trampas. Lo aprendí de mi abuelo. Conejos, ardillas, quizá algún ciervo si tenemos suerte. Tendremos que ahumarla o salarla para conservarla. Yo puedo recolectar, añadió Martha. Conozco bien las plantas, cebollas silvestres, setas, bayas. Hay espadañas creciendo junto al arroyo. Las raíces son comestibles. Se estaban preparando para sobrevivir, se dio cuenta Martha. No solo para construir una cabaña, sino para prepararse para pasar un invierno que podría matarlos si no tenían cuidado. Era aleccionador. Pensó en su hija en Portland, cálida y segura. Rebecca había llamado a la habitación de alquiler en Fossil antes de que Martha se marchara. Un último intento de convencer a su madre para que se quedara con ellos. Mamá, por favor. Rebecca había dicho, esto es una locura. Tienes 62 años. No puedes irte a las montañas y construir una cabaña tú sola. No estoy sola, había querido decir Martha. Pero eso no era cierto entonces. Estaba sola, y el plan era una locura, y una parte de ella lo sabía. Pero ahora, sentada frente al fuego con Eli, con los cimientos de su cabaña elevándose detrás de ellos, no se sentía loca. Se sentía decidida, viva de una manera que no lo había estado desde que David murió. Lo conseguiremos, dijo, más para sí misma que para Eli, de una forma u otra. Lo conseguiremos. Eli la miró a la luz del fuego y algo en su expresión se suavizó. Sí, dijo, creo que lo conseguiremos. A mediados de octubre, las paredes de la cabaña habían crecido hasta la altura de los hombros, y Martha por fin podía ver la forma de lo que estaban construyendo. Ahora era real, sólido. No era solo un sueño esbozado en papel, sino madera real, sudor y determinación convertidos en algo físico. Cada mañana cuando se despertaba, lo primero que hacía era mirar esas paredes, recordándose a sí misma que esto estaba sucediendo, que realmente estaba haciendo algo imposible. Pero el trabajo, incluso protegidas por los guantes del padre de Eli, estaban cubiertas de cortes y callos. Había perdido más peso. Su ropa le quedaba holgada en un cuerpo que siempre había sido robusto, pero que ahora rozaba la delgadez. Eli también parecía más delgado. Las arrugas de su rostro eran más profundas, aunque sus ojos seguían siendo agudos y concentrados. Desarrollaron un ritmo juntos, un entendimiento tácito de las fortalezas y limitaciones del otro. Eli se encargaba del trabajo de precisión, las mediciones, las muescas, el ajuste de las juntas. Martha hacía el trabajo pesado, el transporte, las interminables tareas de recolección y preparación. Trabajaban bien juntos, rara vez necesitaban palabras para comunicarse. Un gesto, una mirada, solía ser suficiente. Una tarde, mientras Eli estaba subido a una escalera colocando el marco de una ventana, Martha se sentó en los cimientos para descansar. Sacó la vieja brújula que había traído consigo de la granja. La brújula de David, la que él había utilizado durante años para colocar las vallas. Era de latón y estaba abollada. El cristal estaba rayado, pero aún se podía leer. La giró entre sus manos, observando cómo la aguja se balanceaba y se estabilizaba, siempre encontrando el norte. «Es una pieza preciosa», dijo Eli desde arriba. Había hecho una pausa en su trabajo y la observaba. «Era de mi marido. Se la dio su padre, y antes de él, su padre. 3 generaciones de Kenes utilizaron esta brújula para mantener sus cercas rectas y sus campos cuadrados. Pienso mucho en él todos los días. A veces, estoy haciendo algo y pienso que David sabría hacerlo mejor. David haría una broma al respecto. Es como si todavía estuviera aquí, solo que fuera de mi vista». Cerró los dedos alrededor de la brújula. «Otras veces apenas puedo recordar su rostro.
¿No es terrible? 40 años juntos y a veces no puedo imaginarlo. Eli bajó de la escalera y se sentó a su lado. No es terrible, es humano. Cuando Ellie murió, me aterrorizaba olvidarla. Así que intenté aferrarme a todo. Su voz, su olor, la forma en que tarareaba mientras cocinaba. Pero no se puede aferrar a eso con tanta fuerza. Los recuerdos no están hechos para aferrarse a ellos así. Están hechos para fluir a través de ti como el agua entre tus manos. ¿Olvidaste algunas cosas? Pero las cosas importantes, cómo me hacía sentir, el tipo de persona que era, esas se quedaron. Los detalles se suavizaron, pero la verdad sobre ella permaneció. Martha asintió, comprensiva. A veces temo que si sigo adelante, si construyo esta nueva vida, lo estoy traicionando de alguna manera, como si estuviera diciendo que lo que tuvimos no importaba. ¿Es eso lo que piensas? No, pero a veces lo siento así. Ellie se quedó callado por un momento y luego dijo, después de que Brian murió, no pude quedarme en nuestra casa. Estaba presente en todas las habitaciones. Sus fotos de bebé en la pared, su trofeo de fútbol americano del instituto, la silla en la que se sentaba cuando venía a casa de permiso. Ellie quería conservarlo todo. Decía que era una forma de honrarlo, pero yo sentía que vivía en un santuario, y los santuarios son para los muertos. Necesitaba estar rodeado de vida. ¿Por eso te fuiste? En parte. La otra parte fue que no podía darle a Ellie lo que necesitaba. Ella quería hablar de Brian, recordarlo juntos. Yo no podía hacerlo. El dolor era demasiado grande, demasiado reciente. Así que huí. Cogió una astilla de madera y la giró entre sus dedos. Me llevó años darme cuenta de que no estaba deshonrando a Brian por seguir viviendo. Lo estaba deshonrando al no vivir, al desperdiciar el tiempo que él no pudo tener. ¿Te arrepientes de haber dejado a tu esposa? Todos los días, pero también sé que no podría haberme quedado. No entonces. Tal vez si hubiera sido más fuerte, más sabio, pero solo era un hombre destrozado que no sabía cómo recuperarse. Se puso de pie y le tendió la mano a Martha. Vamos, la luz del día se está acabando y tenemos otra ventana que colocar. Trabajaron toda la tarde y Martha se encontró pensando en lo que Eli había dicho, sobre la memoria y el dolor, y seguir adelante, sobre la diferencia entre honrar el pasado y estar preso por él. Esa noche, mientras preparaban la cena sobre el fuego, Martha oyó un sonido que la hizo detenerse, el característico crujido de una rama rompiéndose bajo el peso. En algún lugar entre los árboles más allá del claro, tanto ella como Ellie se quedaron quietos, escuchando. Mabel, que estaba pastando cerca, levantó la cabeza y se movió nerviosa. «Un oso», susurró Martha. Ellie negó ligeramente con la cabeza, demasiado deliberado. Un oso haría más ruido. Se levantó lentamente y fue a buscar el rifle que guardaba cerca del campamento. «Quédate aquí». Pero Martha cogió el hacha que habían estado usando para encender el fuego y lo siguió hasta el borde del claro. Se quedaron de pie en la penumbra, observando los árboles. Un hombre salió de las sombras. Era más joven que ellos, tal vez de 40 años. Vestía ropa de trabajo manchada y llevaba una mochila. Su rostro estaba curtido y endurecido, y sus ojos se movían rápidamente entre Martha y Ellie y la cabaña detrás de ellos. «No sabía que había alguien aquí», dijo. Su voz era áspera, poco amistosa. «Es propiedad privada», dijo Ellie sin levantar el rifle, pero sin bajarlo tampoco. «¿Podemos ayudarle en algo?» «Solo estamos de paso». Vimos el humo de su fogata. Los ojos del hombre se detuvieron en su campamento, evaluándolo. «Tienen un bonito campamento. ¿Están construyendo una cabaña?» «Sí», dijo Martha, manteniendo la voz firme a pesar de la inquietud que le recorría la espalda. «Está muy lejos de la ciudad para que una anciana esté construyendo. ¿Estás aquí sola?» «No está sola», dijo Eli, endureciendo el tono. «Y como ella ha dicho, esto es propiedad privada. Puedes llenar tus botellas de agua en el arroyo y seguir tu camino». El hombre sonrió, pero no había calidez en ella. «Claro, claro. No quiero causar ningún problema». Hizo un alarde de llenar sus botellas en el arroyo, tomándose su tiempo, con la mirada fija en el campamento. Finalmente, se echó la mochila al hombro. «Quizá nos veamos por ahí». Desapareció entre los árboles, pero la inquietud que había provocado no se fue con él. Martha y Eli se quedaron mirando el bosque durante mucho tiempo después de que se marchara. «Volverá», dijo Eli en voz baja. «¿Tú crees? Yo lo sé. Los hombres como él. Está evaluando la situación, viendo que vale la pena llevarse. Y aquí arriba, a kilómetros de distancia de cualquiera,
sabe que no hay ninguna ley que lo detenga. Martha sintió frío a pesar del fuego. ¿Qué hacemos? Nos mantenemos alerta. Tenemos el rifle cargado. No dejamos el campamento desatendido. Ellie miró la cabaña a medio construir. Y trabajamos más rápido. Cuanto antes terminemos y aseguremos esa cabaña, más seguros estaremos. Esa noche, Martha yacía en su saco de dormir, incapaz de dormir, escuchando cada sonido del bosque. La cabaña que esa mañana había parecido una promesa, ahora parecía un objetivo, y se acercaba el invierno. El desconocido no regresó esa noche ni la siguiente, pero su presencia se cernía sobre el campamento como una sombra. Martha se sorprendía a sí misma sobresaltándose con cualquier ruido, buscando con la mano el hacha o una rama pesada cada vez que oía un movimiento en el bosque. Eli insistió en que se turnaran para vigilar durante la noche. 2 horas de guardia, 2 horas de descanso. Ninguno de los dos dormía bien. Ahora trabajaban más horas, luchando contra el cansancio, compitiendo contra el invierno y contra la amenaza sin nombre. Las paredes de la cabaña se elevaban, 4 metros, luego 5, luego 6. Eli comenzó a trabajar en la puerta, seleccionando las mejores tablas, planificándolas con cuidado, encajándolas con el tipo de cuidado que normalmente se reserva para los muebles finos. Una puerta es importante, le dijo a Martha mientras trabajaba. Es la línea entre el interior y el exterior, entre lo seguro y lo peligroso. Tiene que ser sólida, tiene que cerrar bien, cerrar con llave. Una puerta débil es una invitación. Martha lo entendía. Había crecido en una zona de ranchos donde todo el mundo conocía las historias, granjas aisladas robadas, viajeros que desaparecían en las montañas, la violencia casual que podía estallar lejos de la civilización. Nunca había pensado que tendría que preocuparse por esas cosas a su edad, pero allí estaba. Una anciana construyendo una cabaña en medio de la naturaleza con solo otro anciano y un burro como protección. Una tarde, mientras Martha recogía leña cerca del arroyo, encontró huellas frescas de botas en el barro. No eran suyas, tampoco de Eli. Su corazón latía con fuerza mientras las seguía con la mirada. Rodeaban el claro a cierta distancia, permaneciendo justo dentro del bosque, como si alguien hubiera estado observando el campamento. Se apresuró a volver y se lo mostró a Eli, cuyo rostro se ensombreció. Ha vuelto, probablemente más de una vez, para observarnos trabajar, estudió al príncipe. Talla 10, quizá 11. Recientes. Las hizo esta mañana mientras trabajábamos en la pared norte. ¿Deberíamos ir al pueblo? ¿Denunciarlo? ¿Denunciar qué? ¿A un hombre que camina por el bosque? Ni siquiera sabemos su nombre. Ellie negó con la cabeza. No, nos encargaremos nosotros mismos. Esta noche estableceremos un perímetro. Colgaremos algunas latas con hilo de pescar alrededor del campamento. Si alguien se acerca, lo oiremos. Pasaron la tarde preparándose, trabajando a la luz de una lámpara para montar su improvisado sistema de alarma. Era primitivo, pero eficaz. Martha se sintió un poco mejor al tenerlo instalado, aunque sabía que no detendría a una persona decidida. Solo les daría un aviso. Esa noche, alrededor de las 2:00 de la madrugada, las latas traquetearon. Martha estaba de guardia, sentada junto al fuego apagado con el rifle de Eli en el regazo. El sonido la paralizó durante una fracción de segundo. Luego se movió y sacudió a Eli, agarró sus botas y la pesada linterna. Se quedaron de espaldas uno al otro en el centro del campamento, escuchando. Las latas habían callado, pero Martha podía sentir que había alguien ahí fuera, en la oscuridad, observando. «Sé que estás ahí», gritó Eli con su voz resonando en el claro. «Esta es tu única advertencia. Si entras en este campamento sin ser invitado, te arrepentirás». Silencio. Entonces, desde la oscuridad, la voz del desconocido. «Solo quería ver cómo va tu cabaña. Tiene buena pinta. Sería una pena que le pasara algo». «No le va a pasar nada». Eli dijo. «En las montañas pasan cosas todo el tiempo. Incendios, accidentes. La gente se lesiona cuando está lejos de cualquier ayuda». Hubo una pausa. «Tienes una burra muy bonita. Sería una pena que se escapara o algo así». Martha sintió cómo la ira se apoderaba de ella. Amenazarles a ellos era una cosa, pero amenazar a Mabel. «Si tocas a ese animal», dijo Eli con voz mortalmente tranquila, «te daré caza». «No es una amenaza, amigo, es una promesa». Se oyó una risa entre los árboles. Grandes palabras para un anciano. Pero la voz se alejaba ahora,
retirándose hacia el bosque. Permanecieron juntos vigilando hasta el amanecer, sin querer dormir. Cuando la luz grisácea finalmente se extendió por el claro, revisaron el perímetro. Más huellas de botas, esta vez más cerca. Una colilla de cigarrillo dejada deliberadamente sobre los cimientos de piedra. Un mensaje. Estuve aquí. Está tratando de asustarnos, dijo Martha, con las manos temblorosas por el cansancio y la ira. Hacer que abandonemos la cabaña. Lo sé. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Ellie examinó la cabaña con nuevos ojos. Podría ser que quiera la tierra. Podría ser que simplemente sea malvado y no le guste ver a otras personas triunfar donde él ha fracasado. Podría ser que haya estado utilizando esta cresta para algo, escondiendo objetos robados, cocinando metanfetamina. Y nosotros le estorbamos. Se volvió hacia ella. La pregunta es, ¿nos quedamos o nos vamos? Martha miró la cabaña. Estaban tan cerca. Las paredes estaban casi terminadas. La estructura del techo estaba lista para levantarse. En otras 3 semanas, quizá 4, estaría terminada. A prueba de intemperie. Un verdadero hogar. No me voy, dijo ella. No va a quitarme esto. Ya he perdido demasiado. Entonces hagamos un plan. No podemos seguir así, sin dormir, con miedo constante. Tenemos que resolver esto o encontrar una forma de ser menos vulnerables. Pasaron el día fortificando el campamento. Trasladaron su zona de descanso al interior de la cabaña, donde había más protección. Instalaron un marco de puerta adecuado y colgaron la puerta en la que Ellie había estado trabajando, aunque la cabaña aún no tenía techo. Colocaron el rifle y el hacha en un lugar al que pudieran acceder rápidamente, y hicieron ruido, martilleando, cerrando, hablando en voz alta, dejando claro que no se sentían intimidados. Esa noche, Ella hizo algo que Martha no esperaba. Se sentó y escribió una carta. ¿A quién le escribes?, le preguntó ella. A Joe Brennan. Le cuento dónde estamos, lo que está pasando, y que, si nos ocurre algo, hay un hombre aquí arriba al que hay que investigar. Lo describo lo mejor que puedo. Dobló la carta y la metió en un sobre. Mañana escribiré a Kimberly y enviaré esto por correo. Es un seguro. Si nuestro amigo sabe que la gente es consciente de su presencia, se lo pensará 2 veces antes de pasar a la acción. Pero eso significa dejarme sola aquí durante la mayor parte del día. Lo sé, pero hay que hacerlo. Tendrás el rifle y Mabel se quedará contigo. Ella te avisará si alguien se acerca. Me iré antes del amanecer y volveré al anochecer. A Martha no le gustaba la idea, pero entendía el razonamiento. Ten cuidado. Siempre lo tengo. Esa noche, tumbada en la oscuridad dentro de su cabaña a medio construir, Martha escuchó la respiración de Iltuay al otro lado del espacio. Era extraño, pensó, lo rápido que uno podía acostumbrarse a la presencia de alguien. Hacía un mes, estaba sola, decidida a construir esta cabaña por sí misma. Ahora, no podía imaginar hacerlo sin Eli. Más que eso, no podía imaginar que él no formara parte de lo que viniera después. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo se había convertido en algo más que una simple ayuda, más que un compañero de viaje? No podía precisar el momento, pero estaba ahí, tan real como las tablas bajo ella. Martha. La voz de Ellie atravesó la oscuridad. Sí. Gracias por no rendirte, por dejarme formar parte de esto. Yo debería darte las gracias. Nunca habría llegado tan lejos sola. Quizás, pero tú me diste algo que no sabía que necesitaba. Una razón para quedarme en un lugar. Una razón para volver a preocuparme. Martha sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Ellie, duerme un poco. La mañana llega pronto. Ella permaneció despierta durante mucho tiempo después, escuchando los sonidos de la noche, sintiendo las sólidas paredes que los rodeaban, pensando en razones para preocuparse y segundas oportunidades, y en si era posible, a los 62 y 73 años, empezar de cero. La respuesta, decidió, era sí. Lo estaban haciendo en ese mismo momento. Ellie se marchó antes del amanecer, tal y como había planeado, llevando su caballo montaña abajo hacia Kimberly. Martha se quedó al borde del claro, viéndolo partir, con el rifle en las manos, sintiéndose más sola que en semanas. Mabel le acarició el hombro con el hocico, y Martha le rascó las orejas distraídamente. Hoy solo estamos tú y yo, chica, le dijo. Mantengamos los ojos abiertos. Pasó la mañana trabajando en el interior de la cabaña, midiendo y marcando dónde iría el altillo, dónde construiría las estanterías,
¿Dónde colocaría la estufa? Le ayudaba a concentrarse en los detalles, imaginar el espacio terminado. Casi podía verlo. Cortinas en las ventanas, una colcha en la cama, libros en la estantería, un hogar. Hacia el mediodía, Mabel comenzó a rebuznar con urgencia. Martha agarró el rifle y salió corriendo. Una figura se acercaba entre los árboles, pero no era el desconocido. Era una mujer, anciana, nativa americana, que se apoyaba pesadamente en un bastón. Se movía lentamente, con los pasos cuidadosos de alguien que soporta el dolor. Martha mantuvo el rifle listo, pero no apuntó. ¿Puedo ayudarla? La mujer se detuvo al borde del claro, respirando con dificultad por la subida. Tenía quizás 70 años, con el pelo largo y gris trenzado a la espalda, y un rostro curtido que hablaba de una vida al aire libre. Sus ojos oscuros observaron la cabaña, el campamento, y a Martha con aguda inteligencia. «Tú eres la que está construyendo aquí», dijo. No era una pregunta. «Sí, esta es mi tierra, ¿verdad?» El tono de la mujer era amable, nada agresivo. «¿Puedo sentarme? Mis piernas ya no son lo que eran». Martha dudó, pero luego señaló con la cabeza un tronco cerca de la cabaña. La mujer se acercó y se sentó con un suspiro de alivio. Martha permaneció de pie, con el rifle bajado, pero aún en sus manos. «Soy Martha Kane. Esta tierra me la dejó mi madre. Lo sé. Conocí a tu bisabuelo, Henry Kane. Entonces yo era solo una niña, pero lo recuerdo. Era un buen hombre. Justo». La mujer miró a su alrededor, al claro. «Esta tierra era de mi pueblo antes de ser suya. Acampábamos aquí cada verano desde hacía más generaciones de las que nadie podía contar. La llamábamos el lugar donde habla el agua». Martha sintió que algo se movía en su pecho. No lo sabía. La mayoría de la gente no lo sabe. Cuando el gobierno dividió la tierra y repartió parcelas a los colonos, mi pueblo fue empujado a la reserva. Tu bisabuelo lo sabía. Se sentía mal por ello. Cuando murió, dejó una carta en la oficina de tierras. Decía: «Si alguna de las familias originales necesitara este lugar, tendría el derecho prioritario de volver a comprarlo». Pero la carta se perdió. «Estas cosas pasan. Lo siento», dijo Martha, y lo decía en serio. «Pero la escritura es legal. No lo discuto. Solo te cuento la historia». La mujer estudió el rostro de Martha. «Pareces cansada y asustada. Hay un hombre que nos amenaza y vigila el campamento». La expresión de la mujer se ensombreció. «Ray Collins. Lleva años ocupando estas montañas, huyendo de algo. Es un hombre malo. Mi nieto lo vio en la ciudad la semana pasada. Lo oyó hablar de una vieja tonta que estaba construyendo una cabaña sola en Whiskey Ridge. Dijo que para el invierno tendría el lugar para él solo». «¿Cómo sabes todo esto?» «Porque Ray Collins es mi sobrino, el hijo de mi hermana. Ella murió de vergüenza por lo que él se convirtió. Ladrón, borracho, violento. He intentado ayudarlo, pero hay gente que no quiere que la salven. Solo quieren arrastrar a los demás con ellos». Martha se sentó en los cimientos, con el rifle en el regazo. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque necesitas saber a qué te enfrentas. Ray no se detendrá. Ve esta cabaña, esta tierra, y cree que debería ser suya. No tiene ningún derecho legal, pero eso no le importará. Esperará hasta que estés vulnerable y se llevará lo que quiera. No nos vamos a marchar. No pensaba que lo harías. Tienes la misma mirada obstinada que tenía tu bisabuelo». «Me llamo Sarah White. Vivo a unos 13 kilómetros de aquí, en la reserva. He venido a darte esto». Sacó un trozo de papel doblado del bolsillo y se lo entregó a Martha. Estaba viejo, amarillento por el paso del tiempo. La tinta se había desvanecido, pero aún se podía leer. Martha lo desdobló con cuidado. Era una carta escrita con letra cuidadosa. «A quien corresponda, esta tierra de Whiskey Ridge me fue cedida por el gobierno de los Estados Unidos en 1889. Pero sé en mi corazón que fue arrebatada a personas que tenían más derecho a ella que yo. La familia Whitehawk acampó aquí durante generaciones antes de que yo llegara. Si algún miembro de esa familia desea regresar alguna vez, o si surgen circunstancias en las que necesiten este lugar, quiero que se sepa que creo que ellos deben tener prioridad. Esta tierra está en mi nombre, pero guarda su recuerdo. Henry K. 1900, con las manos temblorosas. «¿De dónde la has sacado?» «La encontré en los registros del condado hace 2 años, cuando investigaba sobre reclamaciones de tierras. El empleado no sabía qué hacer con ello, así que lo archivó. Hice una copia. ¿Qué quieres que haga con ello?»
Sarah Whitehawk la miró fijamente. Quiero que conozcas toda la historia de este lugar. Lo que hagas con ese conocimiento depende de ti. Mi pueblo tiene un dicho: la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Tu bisabuelo lo entendía. Era un cuidador, no un propietario. Creo que quizá tú también lo entiendes. Martha sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Pensó en todas las razones por las que había venido aquí. La desesperación, el dolor, la necesidad de un lugar que fuera solo suyo. Pero ¿alguna vez algún lugar es realmente solo nuestro? ¿No lleva cada lugar el peso de todos los que han estado allí antes? No puedo renunciar a esta tierra, dijo en voz baja. No tengo ningún otro sitio a donde ir. Lo sé y no te pido que lo hagas, dijo Sarah, apoyándose en su bastón. Te pido que seas una buena cuidadora, que respetes lo que este lugar fue y es. Y te hablo de Ray porque necesitas entender que es de la familia, pero que es peligroso. Deberías acudir al sheriff. Estamos a kilómetros de la ciudad. Y para cuando llegue el sheriff, lo sé. Así que te diré otra cosa. Mi nieto Thomas sirvió en Afganistán. Era soldado de las fuerzas especiales. Ahora vive conmigo. Viene a verme cada pocos días. Le pediré que también venga a verte a ti. Ray no intentará nada si sabe que Thomas está vigilando. ¿Haces eso a pesar de todo? Martha señaló la cabaña. La tierra, a pesar de todo. Porque la persona equivocada que utilice esta tierra la deshonrará. Estás construyendo algo honesto aquí. Puedo verlo. Mi bisabuela preferiría ver eso a que la tierra estuviera vacía. O peor aún, que Ray se la quedara. Martha se levantó y le tendió la mano. Sarah la tomó, con un apretón sorprendentemente fuerte. Gracias, dijo Martha. Dale las gracias a tu bisabuelo. Él empezó esto, lo supiera o no. Sarah miró la cabaña. Estás haciendo un buen trabajo. Termínalo. Vive bien aquí. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente de vuelta al bosque. Martha la vio marcharse, con la carta aún en la mano. Cuando Eli regresó esa noche, Martha le contó todo. Él leyó la carta 2 veces y luego la dejó con cuidado sobre la mesa. Cambia las cosas, ¿verdad? Dijo él. Lo hace, no lo sé. Lo hace para ti. Martha pensó en su bisabuelo, un hombre al que nunca había conocido, escribiendo esa carta hace 60 años. Pensó en la familia Whitehawk, desplazada pero no olvidada. Pensó en lo que significaba pertenecer a un lugar frente a poseerlo. Creo, dijo lentamente, significa que construimos esta cabaña, ¿verdad? Cuidamos esta tierra y cuando nos hayamos ido, tal vez dejemos nuestra propia carta para que quien venga después conozca toda la historia. Eli asintió. Puedo vivir con eso. Hay más, dijo Martha y le habló de Ray Collins, de Thomas, de la red de protección que Sarah Whitehawk estaba ofreciendo. Así que no estamos tan solos como pensábamos, dijo Eli. No, no lo estamos. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Martha sacó la Biblia de su madre y guardó cuidadosamente la carta de Henry Kane en su interior. Algún día, pensó, alguien encontraría esto y sabría la verdad. Por ahora, le bastaba con saberlo ella misma, con comprender que la tierra que había creído que era simplemente suya, albergaba historias más profundas de lo que cualquier escritura pudiera transmitir. La cabaña ya no era solo un refugio, era la continuación de algo que había comenzado mucho antes de que ella naciera, y eso, de alguna manera, le daba aún más significado. Thomas White apareció a la mañana siguiente, montado en un robusto caballo pintado y con un rifle colgado del sillín. Tenía unos 30 años, era delgado y alerta, con los ojos oscuros de su abuela y una competencia adquirida que le recordaba a Martha a los soldados que había conocido a lo largo de los años, hombres que habían visto cosas que los habían cambiado. «Me envía mi abuela», dijo después de presentarse. «Dijo que quizá necesitarías un par de ojos más». Eli le estrechó la mano. «Te lo agradezco. Hemos tenido algunos problemas». «Lo sé. Ray Collins». Thomas apretó la mandíbula. «Ha sido un problema durante años. El sheriff no parece capaz de mantenerlo encerrado por mucho tiempo. Es lo suficientemente inteligente como para no ser pillado en nada grave. Pero todo el mundo sabe cómo es. Tu abuela dijo que ayudarías a vigilar el lugar. Haré más que eso. Me aseguraré de que sepa que lo estoy vigilando. Es un cobarde en el fondo. Se aprovecha de las personas que considera vulnerables. Una vez que sepa que tienes refuerzos, se irá». Thomas miró la cabaña. «Es un buen trabajo. ¿Planeas terminarla antes de que llegue la nieve?»
Ese es el objetivo, dijo Martha. Tenemos unas 3 semanas si el tiempo aguanta. Entonces asegurémonos de que nada lo impida. Thomas recorrió el perímetro del claro, estudiando los accesos y los laterales. Cuando regresó señaló varios puntos. Instala un puesto de vigilancia allí, en esa elevación. Se puede ver a cualquiera que se acerque desde 1,5 kilómetros. Y te dejaré esto. Le entregó a Martha una pequeña radio bidireccional. Tiene un alcance de unos 16 kilómetros. Si ves a Ray o a cualquier otra persona causando problemas, llámame. Acudiré enseguida. Martha tomó la radio y sintió su peso. ¿Por qué haces esto? No nos conoces. Mi abuela me lo pidió. Eso es suficiente. Pero además, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando volví de Afganistán, no sabía qué hacer conmigo mismo. Todo me parecía inútil. Mi abuela me dijo que sanar no consiste en olvidar lo que pasó, sino en encontrar algo que valga la pena proteger. Aquí estás construyendo algo honesto que vale la pena proteger. Después de que Thomas se marchara, Martha y Ellie trabajaron con energía renovada. Tenían 3 semanas para terminar, 3 semanas para asegurar la cabaña antes de que llegara el invierno de verdad. Las paredes ya estaban terminadas, sólidas y rectas. Hoy empezarían con el techo. Cubrir el techo era un trabajo peligroso, especialmente para 2 personas de su edad. Un resbalón, un momento de descuido y alguien podría caerse. Se movían con cuidado, metódicamente. Ellie subió primero por la escalera, probando cada peldaño. Martha le pasó las tablas y luego le siguió con clavos y un martillo. La vista desde el techo le dejó sin aliento. Podía ver el valle, las lejanas crestas y los picos ya cubiertos por la primera nevada. El mundo se extendía vasto y hermoso, y por un momento el miedo y el cansancio desaparecieron. Por eso había venido aquí, por esta vista, esta libertad, esta sensación de estar al borde de algo más grande que ella misma. Es precioso, ¿verdad?, dijo Ellie, siguiendo su mirada. Sí, respondieron, trabajando codo con codo, clavando las tablas del techo con cuidadosa precisión. Cada tabla tenía que solaparse con la de abajo. Cada clavo tenía que colocarse en el lugar exacto. Era un trabajo minucioso, pero tenía su ritmo, y era satisfactorio ver cómo el techo iba tomando forma bajo sus manos. Martha, dijo Ellie durante un descanso para beber agua. He estado pensando en lo que vendrá después. ¿Después de qué? Después de que la cabaña esté terminada. ¿En lo que vendrá después? Martha dejó su taza. Había estado evitando esta conversación, esta pregunta. Una vez que la cabaña estuviera terminada, ¿qué les pasaría? ¿Eli seguiría adelante? ¿Continuaría su vagabundeo? ¿Ella viviría aquí sola, como había planeado originalmente? No lo sé, admitió. No me he permitido pensar más allá de terminarla. Bueno, yo sí, y me gustaría quedarme si me aceptas, dijo él, mirándola directamente a los ojos con su mirada pálida y firme. No quiero decir que esté tratando de dar nada por sentado. Lo que digo es que me gustaría construir una pequeña casa para mí justo al otro lado de esa colina, lo suficientemente cerca como para ayudarte si lo necesitas, lo suficientemente lejos como para darte privacidad. Podríamos compartir recursos, cuidarnos mutuamente, ser vecinos. Martha sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho. Vecinos o algo más, si tú quisieras, pero no te voy a presionar. Es solo que no quiero irme. Este lugar me hace sentir como en casa, como ningún otro lo ha hecho desde que murió Ellie. Y eso se debe en parte a la tierra, pero sobre todo a ti. Martha no se atrevió a hablar de inmediato. Miró hacia el valle, a los pinos que se mecían con el viento, al cielo que ya empezaba a oscurecerse con la promesa de la noche. Me gustaría, dijo finalmente, que te quedes, que seamos vecinos y, tal vez veamos cómo sería algo más. Eli sonrió de verdad, y Martha se dio cuenta de que nunca le había visto sonreír así antes. Transformó su rostro curtido, le hizo parecer más joven, más ligero. Entonces, terminemos este techo, dijo. Trabajaron toda la tarde, compitiendo con la luz que se desvanecía. Cuando cayó la noche, la mitad del techo estaba terminado. Bajaron con cuidado, con los músculos doloridos pero con el ánimo alto. Habían avanzado mucho. En otros 3 días, el techo estaría a prueba de intemperie. Esa noche, mientras preparaban la cena, la hija de Martha llamó al celular que Martha guardaba para emergencias. La voz de Rebecca estaba tensa por la preocupación. «Mamá, ¿dónde estás?
Llevo días intentando localizarte. Estoy aquí, cariño, en Whiskey Ridge, construyendo la cabaña. ¿Todavía sigues con eso? Mamá, ya casi es noviembre. Tienes que volver a casa antes de que llegue el invierno, por favor. Ahora mi casa es aquí, Rebecca, y no estoy sola. Tengo ayuda. Un amigo. Ya casi hemos terminado. ¿Un amigo? La voz de Rebecca se agudizó. ¿Qué amigo? Martha miró a Ellie, que Mamá educadamente no no estaba estaba escuchando. escuchando, concentrado en el fuego. Se llama Eli Boone. Me ha estado ayudando a construir. Es un buen hombre. Hubo una larga pausa. Mamá, ¿estás? ¿Hay algo que no me estás contando? Te digo que ya no estoy sola. Te digo que estoy construyendo una vida que tiene sentido y te pido que confíes en que sé lo que estoy haciendo. Otra pausa. Entonces, la voz de Rebecca se suavizó. ¿Eres feliz? Martha reflexionó sobre la pregunta. ¿Era feliz? Estaba agotada, dolorida, preocupada por el dinero y el invierno, y por si terminarían a tiempo. Pero, bajo todo eso, sí, había algo que se parecía a la felicidad, o al menos a la posibilidad de ser feliz. Estoy llegando a ello, dijo. Entonces supongo que es todo lo que puedo pedir. Pero mamá, ten cuidado, ¿vale? Y llámame más a menudo. Me preocupo. Lo haré. Te quiero, cariño. Yo también te quiero. Después de colgar, Eli dijo que no lo aprobaba. Se preocupa. Es lo que hacen las hijas. Martha removió la olla sobre el fuego, pero ella quiere que sea feliz. Eso es lo que los padres quieren para sus hijos y los hijos para sus padres. Supongo que la felicidad. ¿Eres feliz? Creo que estoy aprendiendo a hacerlo de nuevo. Eso es un comienzo. Durante los días siguientes, terminaron el techo, instalaron las ventanas y colgaron la puerta con bisagras y una cerradura adecuadas. La cabaña estaba tomando forma. Ya no era solo una estructura, sino una vivienda real. Trajeron la estufa de leña al interior y la colocaron con cuidado. Luego pasaron el tubo de la estufa por el techo. Martha se paró dentro de la cabaña y miró a su alrededor, sin poder creer lo que habían logrado. 4 paredes, un techo, ventanas con vidrios de verdad, una puerta que se cerraba con llave, una estufa que la mantendría caliente. No estaba terminada. Todavía tenía que construir el altillo, instalar estantes, rellenar los huecos entre los troncos, pero era habitable. Podría sobrevivir un invierno allí. Lo hemos conseguido, le dijo a Eli. De verdad lo hemos conseguido. Aún no hemos terminado. Todavía queda trabajo por hacer, pero sí, lo hemos conseguido. Esa noche, Thomas volvió a aparecer, llegando al campamento justo cuando terminaban de cenar. Su expresión era seria. Rice sabe que casi has terminado, dijo sin preámbulos. Se ha corrido la voz en el pueblo de que has estado comprando suministros, de que la cabaña está casi terminada. Ayer estaba en el bar de Kimberly, borracho y enfadado. Dijo algunas cosas sobre que nadie le quita lo que es suyo. Pero la tierra no es suya, protestó Martha. No importa lo que sea verdad, importa lo que él cree, y él cree que le has quitado algo. Thomas desmontó y ató su caballo. Creo que va a hacer algo pronto, antes de que os instaléis debidamente. Me gustaría acampar aquí esta noche, si no te importa, como protección adicional. Martha miró a Eli, que asintió. Te lo agradecemos, dijo. Se sentaron junto al fuego, los tres observando cómo la oscuridad se extendía alrededor del claro. La cabaña se alzaba detrás de ellos, sólida y real, pero de repente también vulnerable. Habían construido algo, pero ahora tenían que defenderlo. Mañana, dijo Eli, terminaremos lo que podamos. Aseguraremos la cabaña lo mejor posible. Nos aseguraremos de tener provisiones y armas listas. Si viene, estaremos preparados. Cuando venga, corrigió Thomas. No sí. ¿Cuándo? Ray no hace amenazas, no las cumple. Martha sintió el peso de eso sobre ella. Después de todo lo que habían hecho, después de todo el trabajo, el sudor y la esperanza, tal vez todo se redujera a defender este lugar contra un hombre que quería tomarlo. Una parte de ella quería preguntar por qué. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? ¿Por qué no podía simplemente construir su cabaña en paz? Pero ella sabía la respuesta. Nada que valiera la pena se conseguía fácilmente. Y esta cabaña, esta nueva vida, valía la pena luchar por ella. Entonces estaremos preparados, dijo ella. El fuego crepitaba entre ellos y sobre sus cabezas, las estrellas giraban siguiendo sus antiguos patrones, indiferentes a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban debajo. Pero para Martha, sentada allí con Eli y Thomas, preparándose para defender el hogar que había construido con sus propias manos,
Esos dramas lo eran todo. Mañana pensó, pase lo que pase, lo afrontaremos mañana. Pero primero, tenían esta noche. Y esta noche estaban a salvo. Ray Collins llegó al amanecer, cuando la luz aún era gris e incierta, cuando la gente era más vulnerable. Martha oyó primero a Mabel, un balido frenético que la despertó de golpe. Eli ya se estaba moviendo, agarrando el rifle. Thomas salió de su saco de dormir con la velocidad fluida de un soldado entrenado. Oyeron el sonido de cristales rotos en una de las ventanas de la cabaña y luego risas ásperas y desagradables. Sal, anciana. La voz de Ray se arrastraba por el alcohol. Es hora de tener una conversación sobre esta tierra. El corazón de Martha latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes mientras se calzaba las botas. Era el momento. Era para lo que se habían estado preparando. Quédate dentro, ordenó Thomas, revisando su rifle. Déjame encargarme de esto. Es mi cabaña, dijo Martha. Yo no me voy a esconder, dijo Eli, poniéndole una mano en el brazo. Entonces iremos juntos, los tres, pero con cabeza no le daremos ninguna oportunidad. Se dirigieron a la puerta. A través de la ventana que Ray no había roto, Martha podía verlo de pie en el claro. No estaba solo. Había otros dos hombres con él, ambos más jóvenes, ambos con ese tipo de energía nerviosa que proviene de las malas decisiones y de la peor compañía. Thomas salió primero, con el rifle listo, pero sin levantarlo. Ray, tienes que irte ahora, Tommy. La sonrisa de Ray era lobuna. ¿Has venido a proteger a la anciana? ¡Qué detalle! Muy bonito, pero esto es un asunto familiar. Tú no eres de la familia. Ya no. La abuela te repudió hace años. Eso es cruel, Tommy. Muy cruel, pero no cambia los hechos. Esta tierra debería ser nuestra. Debería haber sido nuestra desde el principio. En cambio, fue a parar a manos de colonos blancos que no la merecían. Mi bisabuelo era un buen hombre, dijo Martha, saliendo detrás de Thomas. Eli se colocó a su izquierda, formando un triángulo. Él respetaba a tu gente. Dejó una carta diciendo, no me importan las cartas. Me importa haber vivido en condiciones precarias en estas montañas, mientras la tierra que debería haber sido mía permanece vacía. Bueno, ya no. Vas a firmarme esa escritura, anciana, o las cosas se pondrán desagradables. No voy a firmar nada, dijo Martha, con voz firme a pesar del miedo que la invadía. Esta es mi tierra. Construí esa cabaña con mis propias manos. No tienes ningún derecho sobre ella. La expresión de Ray se endureció. Última oportunidad. Fírmala o nos la quedaremos. Tendrás que matarme primero. Las palabras sorprendieron a Martha, incluso a ella misma, al pronunciarlas, pero las decía en serio. Había perdido a su marido, su granja, todo lo que había construido a lo largo de su vida. No iba a perder también esto. Ray sacó una pistola de la cintura, un revólver viejo pero bien cuidado. Sus compañeros se tensaron y uno de ellos desenfundó un cuchillo. Ray, dijo Thomas, con una voz que bajó a un tono peligrosamente tranquilo que Martha había oído antes en hombres que habían estado en la guerra. Baja el arma. Esto termina ahora, de una forma u otra. Tú eliges cómo, yo elijo quedarme con lo que es mío. Todo sucedió muy rápido después de eso. Ray levantó el arma y apuntó a Martha. Thomas se movió y levantó su rifle, pero Eli fue más rápido. Empujó a Martha a un lado y lanzó la rueda del carro que habían reparado semanas atrás. Giró en el aire, torpemente pero con eficacia, y golpeó la mano con la que Ray sostenía el arma. El revólver se disparó. La bala salió disparada y la rueda golpeó el pecho de Ray, haciéndole trastabillar hacia atrás. El rifle de Thomas disparó una vez, no apuntando a Ray, sino al suelo, cerca de los pies del hombre del cuchillo. El hombre saltó hacia atrás, sorprendido. El tercer hombre ya estaba corriendo, adentrándose en el bosque. Ray se recuperó y buscó su arma, pero Eli se abalanzó sobre él con una velocidad sorprendente para un hombre de 73 años. Forcejearon y Martha vio la cara de Eli con una determinación implacable. No intentaba hacer daño a Ray, solo controlarlo, impedir que cogiera el arma. Thomas se acercó y utilizó la culata de su rifle para golpear el arma y apartarla, y luego presionó el cañón contra la espalda de Ray. «Quédate abajo, no te muevas». El hombre del cuchillo dudó, sopesando sus opciones. Martha cogió el hacha que había cerca de la puerta de la cabaña y la preparó. Sus manos ya no temblaban. Se sentía fría, concentrada, lúcida. «Suéltelo», dijo. «Suelte el cuchillo y lárguese de aquí, o le prometo que se arrepentirá de haberse quedado».
El hombre la miró de verdad, y lo que vio le hizo soltar el cuchillo y retroceder con las manos en alto. No me apunté a esto. Me voy. Desapareció entre los árboles. Thomas tenía a Ray boca abajo en el suelo, con las manos detrás de la espalda. Eli estaba de pie junto a ellos, respirando con dificultad, pero ileso. El sol de la mañana estaba saliendo, pintando el claro de oro, iluminando la ventana rota, la pistola tirada en el suelo. La cabaña se mantenía sólida e inmóvil detrás de ellos. Se acabó, dijo Thomas, mirando a Martha. ¿Estás bien? Martha se dio cuenta de que todavía sostenía el hacha, con los nudillos blancos. La bajó lentamente. Estoy bien, Martha, comenzó Eli. Estoy bien, repitió ella, y esta vez sonrió, temblorosa pero de verdad. Estamos bien, gimió Ray, tratando de levantarse, pero Thomas lo empujó hacia abajo. Quédate quieto. El sheriff querrá hablar contigo por amenazar a la gente a punta de pistola. Quizá esta vez te mantengan encerrado. Thomas mantuvo a Ray inmovilizado mientras Eli iba las manos de Ray con firmeza. La lucha ya se había apagado en él. Yacía allí derrotado, murmurando maldiciones y excusas a partes iguales. Llamaré por radio al sheriff, dijo Thomas, sacando su propia radio. Pero pasarán horas antes de que alguien pueda llegar aquí. Ustedes dos deberían quedarse dentro de la cabaña hasta... No, dijo Martha. Se acercó al lugar donde yacía Ray y se quedó mirándolo. De cerca, podía ver que no tenía más de 40 años, aunque la dura vida lo había envejecido. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, mostraban una mezcla de ira y algo que parecía casi desesperación. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué venir aquí? ¿Por qué amenazar a gente que no te ha hecho nada? No lo entiendes, murmuró Ray. Nadie lo entiende. Se suponía que esto era nuestro, la tierra de mi abuela, de mi madre. Lo perdieron todo cuando las empujaron a la reserva. Todo. Y entonces me entero de que una anciana blanca está construyendo una cabaña en una tierra que debería haber sido mía. Debería haber sido algo que pudiera dejar a mis hijos, si los tuviera. Algo que importara. Así que pensaste en quitármela, echarme con amenazas y violencia. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pedírselo amablemente. ¿Cuándo ha funcionado pedir las cosas amablemente para gente como yo? Martha sintió una complicada mezcla de ira y lástima. Entendía la rabia que nace de la pérdida. Ella misma la había sentido después de la muerte de David, después de que el banco se quedara con su granja, pero nunca había dejado que la volviera cruel. Nunca la había usado como excusa para hacer daño a los demás. Tu abuela vino a verme, dijo Martha. Sarah Whitehawk. Me habló de la conexión de tu pueblo con esta tierra. Me mostró una carta que escribió mi bisabuelo reconociéndolo. ¿Y sabes qué? Cambió mi forma de ver este lugar. No es solo mío. Es de todos los que alguna vez lo han cuidado. Yo solo soy la guardiana actual. La expresión de Ray cambió a confusión. Mi abuela vino aquí. Lo hizo. Y ofreció que Thomas nos cuidara. No porque lo mereciéramos, sino porque cree en honrar lo que es correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando la gente ha tratado mal a su pueblo. Martha se agachó para estar a la altura de los ojos de Ray. Ella está avergonzada de ti. ¿Lo sabías? Tu propia abuela está avergonzada porque elegiste la violencia en lugar de la dignidad. El rostro de Ray se descompuso y por un momento, Martha vio al niño perdido que se escondía bajo el hombre enfadado. Ya no sé ser otra cosa, dijo en voz baja. Lo he estropeado todo. Todos los trabajos, todas las relaciones, todas las oportunidades. Se suponía que esto iba a ser diferente. Se suponía que iba a hacer algo que por fin podría hacer bien robándolo, amenazando a una anciana. Eso no es hacer algo bien, Ray. Eso es simplemente tomar algo indebidamente. Eli se acercó y puso una mano sobre el hombro de Martha. El sheriff está en camino. Debería llegar al mediodía. Martha asintió, pero no se movió. Observó a Ray, ese hombre destrozado que casi había destruido todo lo que ella había construido. Debería odiarlo. Una parte de ella quería hacerlo, pero sobre todo se sentía cansada. Cansada de la ira, cansada del miedo, cansada de que la gente se hiciera daño por pedazos de tierra que les sobrevivirían a todos. No voy a presentar cargos, dijo. Thomas giró la cabeza bruscamente. ¿Qué? Martha te amenazó con una pistola. Podría haberte matado, pero no lo hizo. Y enviarlo a la cárcel, ¿qué soluciona eso? Solo saldrá más enfadado, más destrozado. Miró a Ray.
Quiero que vaya con su abuela. Quiero que le pida perdón por la vergüenza que le ha causado. Y quiero que se mantenga alejado de esta tierra para siempre. Ese es mi precio por no presentar cargos. Martha, Ellie comenzó a decir. Es mi decisión, dijo ella con firmeza. Esta es mi tierra, mi cabaña, mi decisión. Ray la miraba como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Por qué lo harías después de mí? Porque alguien tiene que romper el ciclo. Mejor que sea yo. Pero Ray, si alguna vez vuelves aquí, si alguna vez vuelves a amenazarme a mí o a los míos, presentaré cargos y me aseguraré de que permanezcas encerrado todo el tiempo que la ley lo permita. ¿Queda claro? ¿Claro? Ray susurró. Thomas miró la carta de su abuela, luego a Ray y luego de nuevo a Martha. Finalmente, asintió con la cabeza. Yo lo llevaré con ella. Que ella se ocupe de él. Pero Martha, eso es demasiado generoso. Quizás. O quizás sea la única forma de que todos podamos sanar. Desataron a Ray y lo ayudaron a ponerse de pie. No podía mirar a Martha a los ojos, pero cuando Thomas lo llevó hacia su caballo, se detuvo. Lo siento, dijo sin darse la vuelta. Por lo que vale, vale algo, dijo Martha. Haz que valga más cambiando. Después de que se marcharan, Martha y Ellie se quedaron en el claro, con el sol de la mañana ya completamente levantado. La cabaña detrás de ellos con una ventana rota, pero por lo demás intacta. De repente, Martha sintió que le fallaban las piernas y se sentó con fuerza en un tronco. Deberías haber presentado cargos, dijo Eli, sentándose a su lado. Quizás, pero he pasado demasiado tiempo enfadada. Prefiero pasar lo que me queda intentando comprender. Eli le rodeó los hombros con el brazo y Martha se apoyó en él, sintiendo el calor de otro ser humano, el consuelo de no estar sola. Bueno, dijo Eli tras un largo momento, tenemos una ventana que arreglar. Martha se rió, sorprendiéndose a sí misma. Sí, la tenemos. Y de alguna manera, eso le pareció lo más importante del mundo. No la confrontación, ni el peligro, sino el simple trabajo de reparar lo que estaba roto y seguir adelante. El invierno llegó a Whiskey Ridge 3 semanas después, con un silencio que Martha había aprendido a reconocer, el silencio que precede a la primera nevada importante. Se quedó de pie junto a la ventana de su cabaña terminada, observando los copos gruesos que caían entre los pinos, y sintió una satisfacción que no había experimentado en años. La cabaña estaba terminada. No era perfecta. Había huecos que tendría que volver a tapar en primavera, y las estanterías que Ellie había construido estaban ligeramente torcidas, pero era sólida y cálida, y era suya. La estufa de leña irradiaba calor, manteniendo la única habitación cómoda, incluso cuando la temperatura exterior bajaba por debajo de cero. En la pared colgaba una fotografía que Rebecca había enviado a Martha y David el día de su boda, jóvenes y esperanzados, e increíblemente ingenuos sobre lo que les depararía la vida. Junto a ella colgaba algo nuevo, una copia enmarcada de la carta de Henry Kay, en la que reconocía la conexión de la familia Whitehawk con esta tierra. Sarah se la había regalado a Martha como regalo de inauguración de la casa, junto con una preciosa manta tejida que ahora cubría la cama de Martha en el altillo. Está nevando mucho, dijo Eli, entrando por la puerta con los brazos cargados de leña. La nieve cubría su sombrero y sus hombros, derritiéndose con el calor de la cabaña. Su propia casa, una cabaña más pequeña que había construido justo al otro lado de la colina, también estaba terminada, pero pasaba la mayor parte del tiempo aquí. Ninguno de los dos se lo cuestionaba ya. La primera nevada de verdad de la temporada, dijo Martha. Empezaba a pensar que nunca llegaría. Ten cuidado con lo que deseas. En enero estarás harta, sonrió Martha. Quizá, pero ahora mismo es precioso. Habían desarrollado unos ritmos durante las últimas semanas, patrones cómodos de trabajo compartido y espacios separados. Por las mañanas, Eli venía a tomar café y planificaban el día. Por las tardes, trabajaban en sus respectivos proyectos. Martha construía muebles. Ellie construía un granero adecuado para el caballo y Mabel. Por las noches cocinaban juntos, compartían comidas e historias y la tranquila compañía de dos personas que habían encontrado algo inesperado el uno en el otro. No era exactamente romance, o no solo romance. Era compañerismo, amistad, el reconocimiento de almas que habían sido maltratadas por la vida y habían encontrado la paz en la presencia del otro. Algunas noches Ellie se quedaba a dormir en el desván junto a Martha,
Otras noches volvía a su propia cabaña. No le ponían nombre, no intentaban definir lo que eran el uno para el otro. No definirlo les parecía lo correcto, les parecía honesto. Rebecca llamó ayer, dijo Martha, mientras les servía café a ambos. Ella y la familia vendrán de visita en primavera. Quiere ver la cabaña. Eso está bien, es lo que querías. Sí, creo que está empezando a entender por qué necesitaba hacer esto, por qué no podía aceptar la caridad ni siquiera de mi propia hija. Martha envolvió sus manos alrededor de la taza caliente. Dijo, sueno diferente, más feliz. ¿Eres feliz? Martha consideró la pregunta. 6 meses atrás, había estado en el punto más bajo de su vida, viuda, sin hogar, lamentando todo lo que había perdido. Ahora estaba en una cabaña que había construido con sus propias manos, en un terreno que era suyo, con un hombre al que había aprendido a querer de una forma que no creía posible a su edad. Sí, dijo simplemente. Soy feliz, no como lo era con David. Esa era una vida completamente diferente, pero de una forma nueva, una forma que se adapta a quien soy ahora. Ellie asintió, con comprensión en sus ojos pálidos. Sé lo que quieres decir. Esta no es la vida que tenía con Ellie, pero es una buena vida. Quizás incluso la vida que necesitaba sin saberlo. Se quedaron juntos junto a la ventana, viendo cómo la nieve se acumulaba en el suelo, en los árboles, en el techo de la cabaña que habían construido juntos. A lo lejos, a través de la nieve que caía, Martha podía ver humo saliendo de la cabaña de Eli. 2 hogares, 2 vidas, entrelazadas, pero sin consumirse la una a la otra. Thomas pasó ayer. Eli dijo, mientras estabas en la ciudad. Quería decirnos que trabajando en el aserradero, viviendo con Sara, siguiendo sus reglas. Ella es dura con él, pero eso es lo que necesita. Me alegro, dijo Martha, y lo decía en serio. Espero que lo consiga. Sara dijo que te diera las gracias por darle una oportunidad en lugar de enterrarlo. Martha se encogió de hombros. Todos necesitamos oportunidades. Dios sabe que yo he necesitado muchas. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo y la luz se desvanecía en el azul del atardecer, Martha encendió las lámparas de su cabaña y se sentó a la mesa que Ellie le había ayudado a construir, sacó papel y un bolígrafo, del tipo antiguo que ella prefería, y comenzó a escribir una carta. A quien corresponda, escribió. Cuando llegué a Whiskey Ridge en septiembre de 2025, estaba destrozada. Había perdido a mi marido, mi granja, todo lo que creía que me definía. Llegué aquí sin nada más que una mochila, una escritura y la desesperada esperanza de poder construir algo nuevo. Lo que encontré fue más que tierra, más que un refugio. Descubrí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la edad es solo un número, no una sentencia, que 2 personas que lo han perdido todo pueden ayudarse mutuamente a encontrar algo que merezca la pena construir. Esta cabaña se construyó con sudor y obstinación, con el dolor transformado en propósito, con la ayuda de un buen hombre y la bendición de los cuidadores originales de la tierra. Si estás leyendo esto, espero que cuides este lugar como se merece, no como una propiedad que poseer, sino como un regalo que custodiar. Y espero que recuerdes que, sin importar la edad que tengas, sin importar lo que hayas perdido, nunca es demasiado tarde para construir algo que perdure. Martha Kane, diciembre de 2025. Dobló la carta con cuidado y la colocó junto a la de Henry Kane en la Biblia de su abuela. Algún día alguien las encontraría y conocería la historia de este lugar, de esta cabaña, de estas vidas. Afuera la nieve caía sin cesar, cubriendo el mundo de un blanco inmaculado, y Martha Kane, de 62 años y finalmente en casa, se sentía en paz. La cresta estaba tranquila, la cabaña era cálida, y el mañana traería nuevos trabajos, nuevos retos, nuevos momentos de sencilla gracia. Pero esta noche era perfecta tal y como era.